He hecho un ejercicio, esta presentación por primera vez en mucho tiempo, de acortamiento de presentaciones para intentar hablar despacio, tranquilo, que todos escuchéis, porque normalmente tiendo a poner mucho, a acelerarme y bueno, para hacer una cosa más sosegada, para que todo el mundo más o menos comprenda el trabajo que estamos haciendo. Agradecimiento a Santi por la presentación. El barrio de San Miguel estaba empezando, lo comentaré al final. Y lo primero es que otro agradecimiento porque soy el único archivero privado que está aquí, porque todos trabajan en organismos públicos, entonces es una esperanza, porque no sé cómo estáis trabajando cada uno de vosotros, pero es una esperanza para que penséis que se pueden hacer proyectos, aunque sean pocos presupuestos, porque normalmente los privados siempre estamos un poquito más cortitos de lo público, pero bueno, hay esperanza en esto del patrimonio fotográfico, así que vamos a empezar y al final comentaremos algunas cositas, ¿vale? Lo primero, no sé si todos conocéis lo que es un archivo fotográfico, que habría que empezar en ese aspecto, ¿vale? Una fototeca, una organización donde se custodia un conjunto de documentos fotográficos, material complementario, en fin, hacemos un trabajo parecido a lo que es un archivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero tenemos una serie de especificaciones que vamos a comentar, ¿vale? Al final la fotografía compone un patrimonio cultural que debe ser protegido, tiene un valor documental y que está en serio peligro, ¿vale? Porque al final vosotros tenemos que tener en cuenta que es uno de los comentarios que estaba haciendo Santi al principio, de que hay una gran diferencia entre los archivos fotográficos y los archivos normales, ¿vale? El archivo fotográfico, con su propia naturaleza química de la fotografía, tiene un periodo de duración corto, tiende a desaparecer, eso es innegable. Entonces, los trabajos creo que son más urgentes de los que debería de tener un archivo normal, ¿vale? Nosotros, de todas maneras, para que vayamos centrándonos, trabajo en la fototeca de la Fundación González Vía, es un departamento dentro de la propia fundación, ¿vale? Donde realizamos un trabajo específico con la fotografía, ¿vale? El archivo de la Fundación González Vía, tenemos colecciones de etiquetas, tenemos una correspondencia enorme, libros de inventario, o sea, somos una parte, somos dos personas las que estamos trabajando, Jesús Anguita, que está aquí presente, y yo, pero yo solo estoy, hasta hace poco estaba solo con la fotografía y él estaba con el archivo documental en sí, ¿vale? Al final nosotros lo único que hacemos es una serie de procesos técnicos, ¿vale? Para facilitar que los usuarios puedan venir a consultar nuestro archivo, que invito a todos a que vengáis porque estamos abiertos a investigadores, a cualquier persona particular, sin ningún tipo de problema, y siempre intentando alargar el máximo de tiempo posible su vida útil. La fotografía no es para nosotros. Hay muchos sitios donde me dicen, no, la fotografía está bien. Sí, la fotografía está bien para ti. Pero aquí la intención es que mis hijos, mis nietos, sigan viendo esa fotografía, que es complicado. Entonces, intentar hacer unas acciones conservativas para que se perdure. La pueda visitar, cualquier persona pueda consultar que quiera trabajar y aparte esas acciones conservativas para que dure, ¿vale? La historia de la fundación, por decirlo un poco, que también va de mano de la fototeca, por contextualizar, se creó el archivo con Juan Guerrero en 1990. Juan Guerrero viene con Manuel Pérez Cerdrán, dos personas que tienen relación con la bodega. Manuel Pérez Cerdrán lleva toda la vida trabajando en la bodega y empiezan a trabajar el archivo. Llega en un momento que se dan cuenta también de que tienen un fondo importantísimo fotográfico y no saben muy bien qué hacer con él. Entonces van a la Fototeca Municipal de Sevilla, que luego vendrán las compañeras a presentar el proyecto, que también fueron maestras mías, por cierto, ¿vale? Y les dan una serie de pautas, ¿vale? Y ya hay un proceso de creación de una fundación en 2012 y después hay un proceso de profesionalización del archivo, ¿vale? Porque había unas personas que venían del coleccionismo, tenían ideas, pero claro, les faltaba conocimiento. Entonces primero se contrata a Jesús Anguita, que es archivero, y después se me contrata a mí, ¿vale? Eso no quita que yo en cualquier conferencia que doy de la fototeca siempre recuerdo a Luis Amador, que era la persona que estaba allí trabajando y organizando el archivo antes que yo, que era un coleccionista que con toda su buena fe estaba allí trabajando y colaborando gratuitamente para crear ese archivo fotográfico. Era la persona que se puso a digitalizar, se puso a catalogar con sus conocimientos, pero mira, al final siempre es trabajo, entonces hay que agradecerle siempre, ¿vale? ¿Qué nos aporta a nosotros el tener un archivo fotográfico para la fundación y para nuestro archivo? Primero, que poseemos fotografía con un valor documental. Luego veremos algunas de las fotografías para que os hagáis una idea del valor que tenemos histórico del patrimonio de nuestra bodega en nuestras fotografías, ¿vale? Son cosas impagables, creo yo, ¿vale?
La posibilidad de realizar estudios históricos en conjunto con otros documentos. También vamos a ver un ejemplo de que al final tenéis que tener en cuenta que nuestro archivo es un archivo compuesto de muchas partes. Entonces, vamos a ver que podemos estudiar fotografías, pero a su vez apoyándonos en los documentos que tenemos allí. Al final enriquecemos la experiencia de nuestro archivo, ¿vale? El conocimiento para una correcta identificación y conservación. Al final, que haya allí una persona trabajando, en este caso yo, en el archivo fotográfico específicamente, lo único que estamos generando siempre es una mejora de ese propio archivo. En la identificación, que también va a hacer que la conservación sea la correcta. Vamos a ver por qué, ¿vale? Y al final, trabajar con estos fondos fotográficos, lo único que estamos haciendo es dándole difusión a nuestro archivo, que nos viene bien, y dándole difusión al patrimonio fotográfico, que creo que es necesario para que el patrimonio fotográfico, que no me quiero meter en jardines, no creo que esté conservado, se está haciendo las cosas. Garófano ha dicho que había un proceso de mejora durante los últimos años. Creo que ese proceso se tiene que seguir mejorando, ¿vale? Y se nota que vas a sitios pero bueno, difusión siempre significa que vamos a llegar un poquito más y que van a ir mejorando las cosas, que es lo importante, ¿vale? Quiero señalar un poco el contexto histórico de dónde estamos, de por qué también la importancia de nuestro archivo, porque es un poco lo que comenta Garófano, que también nosotros somos parte. Cádiz y Jerez están un poquito alejados, pero hay que reconocer el papelazo que tenía Cádiz en la historia de la fotografía, que es totalmente innegable. Pero claro, todos esos fotógrafos que podían venir por Cádiz, porque Cádiz tenía un comercio, que había una población que era se acercaba mucho a la fotografía. Al final Jerez va a rebufo. Jerez tenemos que tener en cuenta que tiene una industria bodeguera tremenda, con una población con un poder adquisitivo alto y con relaciones exteriores que esas modas también son palpables y les interesan. Es verdad que a lo mejor tiene una forma de querer representarse, en principio, mucho más parecido a la nobleza por ciertos aspectos culturales de esa zona, pero que aún así hay un interesante fotógrafos de la época que están trabajando en Jerez, ¿vale? Con un trabajo muy interesante. Vamos a comentarlo también. Hay que tener incluso que la primera fotografía de Jerez que se tiene constancia es de una persona relacionada con el mundo bodeguero. Y José Gordon, que es otro fotógrafo de los iniciales de Jerez, también tiene relación con el mundo bodeguero, como personas que en un momento dado quieren hacer fotografía, personas con un poder adquisitivo alto, que la química en ese momento además como la moda de la época, y prueban a hacer fotografía en esa época. Entonces la relación entre ese mundo bodeguero con la fotografía es muy interesante. Nosotros, como parte de la industria bodeguera, al final vamos aunando, ¿vale? Se va haciendo esta relación que se inicia con la propia fotografía, en el caso de mi bodega, que casi coincide con el inicio de la fotografía. Claro, es una relación que sigue constante a lo largo de los años. Al final no tenemos relación con la fotografía desde sus inicios, con ciertos problemas porque no tenemos daguerrotipo, pero sí que es verdad que existe una relación continua con el paso del tiempo. Al final es una tecnología que existe, que se va utilizando, ¿vale? Al final lo que nos genera es un contenido mucho más amplio que la propia representación del vino, porque empezamos a tener muchas imágenes que ya pasan solo de la exclusividad del vino. Hay fotografías, como veremos, de familia, hay fotografías de publicidad, en fin. El resultado nos genera una gran cantidad de documentos fotográficos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros podemos tener unas 45.000 fotografías, ¿vale? Cálculo que creo que habría que ir actualizando ahora que nos llegaron unas cajas, en fin, y siguen viniendo fotografías, ¿vale? El contenido es súper variado, no tiene tampoco tanto centrado en el mundo del vino como podemos llegar a pensar, porque al final tenemos dos grandes fondos, ¿vale? Un empresarial y un familiar, ¿vale? Y esos dos fondos al final también al principio están más unidos, después se van separando, ahora están muy separados, porque tenemos muy claro que las fotos de la empresa de Mauricio González, que es el presidente, no nos llegan a nosotros ahora mismo, pero al principio eso estaba bastante unido, ¿vale? Tenemos una amplia variedad de procedimientos fotográficos con predominio de los positivos. Tenéis que tener en cuenta que muchos de los trabajos se encargaban a fotógrafos, con lo que nos mandaban el positivo y el negativo se lo quedaba el fotógrafo. Buen estado de conservación, y lo único que es verdad que a lo mejor no tenemos esos procedimientos iniciales, no tenemos daguerrotipo. También ten en cuenta que el daguerrotipo a lo mejor estaba más centrado en el retrato y ahora mismo no nos han llegado. No significa que no existan o que no alguien de la familia los pueda tener, pero al final nosotros somos una fundación y vamos recibiendo el contenido de la empresa y el contenido que se nos va legando de la familia que quiere accedernos. Entonces, ahora mismo no tenemos daguerrotipo, ¿vale? Al final tenemos una pequeña también parte de negativo, que también comentaremos un poco, y sí que a partir del 1955, con el procedimiento de la albúmina, sí que empezamos a tener, hay algunas cosas después de papel a la sal incluso, pero sobre todo a partir de la albúmina es cuando empezamos a tener fotografía a mansalva y retrato, ¿vale?
Y a partir de ahí sí que es un continuo, más o menos, con todos los procedimientos fotográficos representados, ¿vale? De todas maneras, para centrarnos un poco, trabajo normal que debe tener un archivo fotográfico y que debe ser la base para nuestro trabajo. Y esta conferencia creo que sea también una invitación a que todos penséis en que podéis hacer este tipo. Yo pienso que todos estáis dentro del mundo de la archivística o tenéis una posibilidad de archivo fotográfico, que invitaros a que se puedan hacer, ¿vale? Entonces se basaría un poco el trabajo en estos 5 puntos, ¿vale? La identificación inicial. Fundamental, porque al final es parte de la complicación, porque yo siempre hablo de que cuando ha dicho Santi de los problemas a la hora de enfrentarse a los archivos fotográficos en comparación con un archivo, es una tarea multidisciplinar y muy complicada. Al final, si vamos para atrás, Santi ha dicho, ojalá hubiese en cada archivo un archivero fotográfico. Te rectifico, ojalá hubiese de cada uno de estos puntos 5 personas trabajando. Eso sería lo suyo. Una persona, me acuerdo una vez con Joan Boada, que le pregunté por un libro que teníamos nosotros en la fundación, un reportaje, le dije, ¿dónde este libro qué procedimiento? Porque yo creo que esto está viral platino, no sé qué. Y me dice, mira, ya verás que no lo sé. Lo tengo que ver y te reconozco que soy un experto en fotografía, pero ¿sabes por qué tengo mi archivo que es tan bueno? Porque tengo al mejor experto de identificación fotográfica, lo tengo trabajando conmigo. Y ese tío está trabajando solo identificando fotografías. Entonces, un buen identificador, una persona que digitalice. Gracias a Dios, con el tema de la conservación y de preservación, cada día, además, últimamente hay estudios en diferentes universidades que está saliendo gente muy joven, especializada en el tema de conservación y preservación fotográfica, con lo que eso más o menos se ha conseguido que en un archivo normal los 3 primeros campos lo lleve una persona, a lo mejor en la conservación lo lleve uno especializado, ¿vale? Pero es muy complicado, al final hay que ser experto en 5 partes, ¿vale? Y aquí no me meto en legislación, que también si trabajas en un archivo fotográfico tienes que saber un poco de derecho de imagen digital, porque te puedes meter en un lío en un clic, ¿vale? Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado. Y la identificación, pues se lleva la palma de este tema, ¿vale? Porque además el término fotografía se puede referir a millones de cosas. Es que fotografía, sobre todo en el siglo XIX, es una locura. Aquí cada uno inventaba e innovaba. Y había una carrera por hacer procedimientos fotográficos, por hacer la fotografía más rápida, por hacer otro. Y claro, te puedes encontrar con soportes extraños, con reacciones químicas que no conoces. Entonces la identificación es muy complicada, muy complicada, ¿vale? Pero claro, nos hace falta también para hacer una buena conservación, nos hace falta para una digitalización, es que es el proceso base del que vamos a trabajar todos. Entonces, eso que sea complicada no quiere decir que no invito a que todo el mundo se pueda formar, ¿eh? Que no estamos negando una cosa con la otra, simplemente que reconocer la dificultad que tiene, ¿vale? Lo dicho, se tiene que reconocer para saber cómo digitalizar, los cuidados que tiene que tener esa fotografía, y va de la mano de la conservación. Al final es una cuestión que necesita de conocimientos técnicos que nos van a hacer falta y mucho adiestramiento, ¿vale? Y si encima le damos un equipo técnico que... Muy buena. Uy. Que un equipo técnico necesario para poder identificar, pues hace la conjunción. Pero que sepáis que eso, conocimientos técnicos más adiestramiento. Y que nadie se agobie, ¿vale? Sobre todo al principio. Porque al final, la cuenta básica es que existen estos 3 tipos de fotografía básica, que es el positivo que todos conocemos, o más fácil de reconocer, el negativo, que es fácil de reconocer no para mi edad a lo mejor, pero bueno, en las tiras de 35 milímetros, ¿vale? Y de ahí sacamos el positivo sin problema, pero también existe un positivo directo, un ejemplar único, que es el daguerrotipo que estaban comentando, ¿vale? Un ambrotipo o un ferrotipo. Porque esta es una lista básica de catalogación de procedimientos fotográficos, básica. Lo que debería tener todo el archivo, así. Entonces hay que seleccionar. Y esto es complicado. Parece más complicado de lo que es, porque es verdad, bueno, hay procedimientos normales, negativos, color, vamos separando, ¿vale? Hay sus listas, sus esquemas para trabajar, pero que esto es lo que deberíamos de tener básico para empezar a trabajar, ¿vale? Porque la fotografía no es una cuestión, no es una técnica que es estática. Al final es una técnica que va avanzando y se van utilizando, los procedimientos se utilizan, desaparecen, ¿vale? Hay procedimientos que la cianotipia se inventa en un momento, pero a lo mejor su boom se produce con el movimiento artístico a finales del 19.
Las cosas van diferentes, se utiliza un procedimiento ahora se deja, las cosas son así. Aquí tenéis un ejemplo, esto es la familia González fotografiada durante 150 años y la última es digital. La primera una gelatina, la técnica va cambiando, al final el objetivo siempre es el mismo, retratar a personas, o en este caso, ¿vale? Lo único que se va utilizando es una técnica diferente a otra, simple, ¿vale? Entonces, lo bueno además es que cuando vosotros vais a catalogar, el reconocer esas técnicas fotográficas os va a ayudar en la catalogación, porque si sabéis cuál es la técnica fotográfica utilizada, os podéis intuir más o menos en qué años estáis moviendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, al final son los truquitos que vamos trabajando, que os digo, la identificación es básica para después desarrollar todo el trabajo, ¿vale? Aquí os pongo un esquema de cronológico, ¿vale? De diferentes procedimientos fotográficos. Si veis, hay procedimientos que aparecen, desaparecen, esto va por época, ¿vale? Entonces, vamos poniendo. Y aún así, eso no implica que haya fotógrafos que decidan, pues yo tengo una fotografía antigua o un papel de esta manera, pues en el 20 lo hago así, porque quiero reproducirlo, porque quiero imitar la del 19. Por eso digo que muchas veces las cosas se complican. Este es el esquema básico, pero que sepáis un poco cómo funciona esto. De todas maneras, para las personas que queréis aprender y demás, este esquema está muy bien porque tenéis... Vale. Tenéis en la parte de arriba una fotografía que es del Graphic Atlas. Es una página gratuita, es un atlas fotográfico espectacular, donde hay todo tipo de opciones que podéis hacer para investigar la fotografía. Yo, de verdad, cualquier persona que quiera saber de identificación y quiera saber de esto, meterse en esa página, es totalmente gratuita y es una locura. Graphic Atlas, ¿vale? Es una maravilla y es totalmente gratuita. Este esquema está ahí. Hay fotografía del mes, se puede coger procedimientos fotográficos individualizados, se explica su historia, su contexto, sus degradaciones, su descripción, hay efectos con la luz para que se pueda identificar. Una maravilla, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay herramientas, ¿vale? De todas maneras, para la identificación, pues se utiliza un poco la propia descripción que puede tener el documento en la parte de atrás, porque hay cartas, sobre todo las albúminas, las cartas de visita, que en la parte de atrás pues viene identificación que se puede, o incluso el procedimiento al carbón, ¿vale? Uno va cogiendo truquitos que pueden ayudar a identificar. El microscopio también es básico, pero lo pongo como ejemplo de los procesos fotográficos a la gelatina y al colidón, que si veis el microscopio casi son iguales, por no decir son iguales. Eso digo que al final, esto está sacado de Graphic Atlas, al final es complicado, ¿vale? Está claro que es muy fácil de diferenciar un papel de revelado de un proceso fotomecánico, que es la parte de abajo. Si lo veis con el microscopio lo vais a reconocer en un momento, con lo que chapó, ya es fácil de identificar, pero hay una dificultad, ¿vale? Pero eso no implica que con aprendizaje y con tiempo se consigue, ¿vale? Siguiente pauta fundamental en nuestro trabajo, la digitalización, que siempre hay que tener en cuenta que es una herramienta más que tenemos en nuestro archivo para trabajar. No es el único fin y objetivo de nuestro archivo, todo tiene que estar unido para desarrollar un buen archivo fotográfico, ¿vale? El propósito de la digitalización, la representación de la imagen fotográfica, siempre respetando la apariencia original. Cuando hacemos una digitalización de nuestra fotografía, estamos digitalizando lo que vemos en ese momento en nuestra fotografía. No le metemos el Photoshop, no le metemos retoque, no. Entonces, queremos la fotografía tal como una representación lo más fiel y real de nuestra fotografía en el momento. Eso es lo que queremos con la digitalización, ¿vale? Nuestro único objetivo, ni retoque, pues los retoques ya podéis hacer, los derivados podéis hacer cosas, pero el máster, ese archivo digital básico que vais a tener para guardarlo para vuestra conservación del patrimonio y tenerlo digitalmente, tiene que ser 100% real, ¿vale? Y por eso se hace unas pautas para intentar conseguir la mejor fidelidad y la mejor nitidez, ¿vale? Esos defectos que muchas veces aparecen en esta digitalización, creo que son importantes para cualquier profesional avanzado. Ten en cuenta que si hay un desperfecto, de humedad, falta, pues una persona que es un conservador, si tú le mandas la fotografía, porque para eso tiene digitalización, la puedes mandar a un usuario que no está aquí con vosotros. Le mandáis esa fotografía y el conservador mira la fotografía y si en un momento te dice, esas manchas son de humedad, es decir, tenéis un problema en el archivo, por ejemplo. O la albúmina que se desprende, mira, cualquier ejemplo, desde la información que creáis que no puede ser, siempre lo es. Entonces, digitalización 100% real, ¿vale? Y se pueden realizar digitalizaciones y derivadas
Pero yo creo que siempre hay que señalar. Además, yo soy muy partícipe de que sea 100% real, porque después, cuando vas a los sitios y ves la fotografía retocada, la gente parece que eso ha sido amor al arte, vamos, eso ha sido, la fotografía perfecta se ha creado sola. No, no, no. Que veáis la fotografía como está original, porque hay que pedir dinero de materiales de conservación que son caros, hay que una persona que está trabajando allí, que es cara, y la fotografía perfecta no aparece de la nada, ¿vale? Entonces, que se haga conciencia, ¿vale? Porque retocar una fotografía es un trabajo largo. En Photoshop te puedes pegar ahí 3 días, un negativo de cristal, quitando arañazos, te puedes pegar el tiempo que tú quieras, y después al final parece que las cosas parecen de la nada. No, no. Que la gente reconozca que existe un problema con el patrimonio fotográfico y que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en nuestro trabajo empezamos con un escáner, ¿vale? Que sepáis que el escáner es una salida profesional para digitalizar, que está bien, pero que tenéis en cuenta que hay una cosa que se llama el rango dinámico y que tenemos que intentar conseguir que si nuestra diapositiva tiene un rango dinámico alto, que esa necesidad que tenemos al digitalizar en los claros y los oscuros de conseguir todos los parámetros, ¿vale? El escáner muchas veces se queda corto con muchos de los escáneres, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos con un escáner. También empezamos, sabiendo lo que teníamos, pues empezamos con los positivos de papel y no empezamos con la diapositiva. Entonces, siempre también un poco, sabiendo lo que tiene uno y las necesidades que tiene para la hora de digitalizar, pues vamos manejando. Entonces, tenemos esto, podemos trabajar con esto, pero que sepáis que a lo mejor si tenéis un escáner de los normales, pues digital la diapositiva, pues tendréis que buscar otro tipo de escáner que no es este, ¿vale? Por eso también es importante eso de identificación, ¿qué es lo que tenemos? Pues sabiendo lo que tenemos, vamos a intentar sacar, sabiendo los recursos que son siempre limitados, pues con nuestros recursos intentar mejorar. Nosotros teníamos un escáner, con el tiempo pues tuvimos nuestra mesa de reproducción, tuvimos una cámara que también nos da mucha más versatilidad a la hora de trabajar, ¿vale? Ten en cuenta que el escáner tiene unas limitaciones que la cámara digital no nos la da, que tenemos un volumen que podemos digitalizar, que cualquier elemento que tiene un desperfecto vamos a conservarlo mejor con la cámara que con el escáner, los libros, los álbumes, que vamos, por Dios, álbumes doblados, no, por Dios, escaneando en el escáner plano, no. Si nos vamos de aquí sabiendo eso, pues genial, ya sería básico, ¿vale? Entonces, que sepáis que según lo que tengamos, tendréis que utilizar unos sistemas de digitalización o otros, ¿vale? Escáner de todas maneras, si tenéis diapositivas, por darle para atrás, no valdría ni este escáner, lo suyo serían los Nikon Cool Scan, que son escáneres específicos de diapositiva, porque tenéis que tener en cuenta que son formatos de imágenes de imagen que hasta ahora Kodak parece que está otra vez con el analógico, que está vendiendo otra vez, le hace falta gente en la empresa y parece que el analógico está volviendo. Pero hasta hace poco las empresas el tema del analógico les importaba bastante poco, entonces los escáneres muchas veces no están preparados para digitalizar diapositivas y 35 milímetros y no sacan buenas calidades. Entonces, son mejores escáneres de hace 20 años que los de ahora. Un Nikon Cool Scan es una maravilla de escáner para diapositivas, pero tenéis que tener un sistema operativo antiguo y un ordenador antiguo para poder, bueno, o un ordenador actual con un emulador, con un sistema operativo antiguo para poder trabajar y sacar esa digitalización de buena calidad, ¿vale? Digo que según lo que tengáis tendréis que hacer una cosa u otra, que es la dificultad. De todas maneras, nosotros con cámara, unos parámetros básicos, trabajamos con el manual, como cualquier persona que ha dicho antes que Santi que era fotógrafo. Bueno, soy mejor archivero que fotógrafo, y archivero soy malo, pero fotógrafo soy muy malo, ¿vale? Pero todo el mundo que tenga una cámara de esta, por favor, el modo manual, ¿vale? El que tenga una reflex que utilice un modo automático ya es para comentarlo, pero en la digitalización, modo manual, ¿vale? Siempre con parámetros básicos, ¿vale? El ISO lo más bajo posible, si queréis digitalizar, lo más bajo posible siempre, ¿vale? La máxima apertura de diafragma, contando con el disco de AIRI, ¿vale? Y normalmente hay muchas páginas ya que analizan los objetivos, podéis ver dónde está ese punto dulce de vuestro objetivo de la cámara, entonces buscar ese punto dulce donde tengáis más información cuando estéis digitalizando, ¿vale? Estabilidad, los flashes apagados, intentad tener siempre una luz calidad de 5500. Al final tenéis que tener en cuenta que siempre estos son los parámetros estándar básicos. Después cada archivo tiene sus dificultades y bueno, hay que intentar hacer las cosas y siempre es mejor hacer cosas que no hacerlas, pero que sepáis como un parámetro básico. No hace falta, vale, lo voy a decir maligno, pero no hace falta tener el foco que vale 800 euros. También podéis buscar una bombilla de 5500 y con unas lámparas, pues para digitalizar cosas más pequeñas, pues podéis salir. Lo digo para que hay que hacer cosas siempre, ¿vale? Siempre intentando tenerla con lo que tengo, intentar hacerlo de la mejor manera, hacerlo de una manera que intentemos no perjudicar la fotografía, por supuesto, pero hay que intentar y hay que moverse, ¿vale?
Y también hay que añadir, si podéis, pues sistemas de control de imagen, ¿vale? Una carta de color que vale 50 euros, ¿vale? Un color checker que la ponéis y controláis la imagen, y es súper fácil el color de la imagen, ¿vale? Unos parámetros de que vuestra imagen digital tiene una definición correcta, ¿vale? Básico, que ya voy 25 minutos. Tenéis una imagen, tenéis la digitalización, un máster que vais a tener, ¿vale? Que es el valor de calidad alto, es vuestra base, ¿vale? Que debería estar en RAW o en TIFF, ¿vale? Sobre todo en TIFF, ¿vale? Más que RAW. Y a partir de ahí una versión derivada. Vosotros en vuestro archivo, la versión derivada para todas las consultas, investigación, ¿vale? JPG de muy baja calidad, y eso lo podéis dar sin ningún tipo de problema. Ahí hay una historia con la gota de agua, y yo me acuerdo de archivos que daban la fotografía en una calidad espectacular con una gota de agua. Si tú eres bueno con el Photoshop, esa gota de agua te la quito no te la quito en 5 minutos, pero la quito en 1 hora. Es tontería. Es mejor dar una imagen con un JPG de muy baja calidad que el pixelado ese para solucionarlo. Eso ya es de historia, ¿vale? Entonces, versión derivada, JPG, baja calidad para consulta, y un máster en TIFF, ¿vale? Para tener ahí, eso es vuestro oro en paño. No me da tiempo a hablar de todo, me gustaría hablar de todo, pero que sepáis que hay una conservación, una preservación digital también, y ese máster hay que tenerlo de buena manera, 2 discos duros o un NAS, ¿vale? No tengamos todo en un disco duro solo, porque yo perdí un disco duro y he perdido parte de mi vida y he llorado casi. Entonces, 2 discos duros por lo menos, ¿vale? Aquí un esquema de trabajo básico, ¿vale? Yo no sé si esta presentación después, si la queréis, yo la cuelgo en algún lado. ¿Para qué? Vale, perfecto. De todas maneras, que nuestro archivo, pues tenemos una gran variedad de tipos de formatos, y tenemos álbumes. Con los álbumes pues tenemos nuestro procedimiento de trabajo para intentar que no se doblen mucho la digitalización. Tenemos en la parte de abajo, que no lo tenemos allí, pero como yo lo tengo en casa, un equipo de trabajo para el tema de cristales sobre todo, que es un equipo como este, ¿vale? Al final es un flash integrado en la parte de abajo, ¿vale? Con una caja donde vosotros ponéis la cámara arriba, el flash dispara y se hace la fotografía, que es la mejor manera con una cámara digital de digitalizar ese tipo de cristales y demás. Que la cosa no tenéis ese equipo, pues una mesa de luz fría también os valdría. Vais a perder calidades en los blancos y en los negros, pero bueno, por lo menos tenéis una digitalización al menos medianamente decente, ¿vale? Os digo que yo comprendo que muchas veces, y soy el primero, que cuando estudiaba estas cosas tenías unos niveles que tienes que seguir, y sigo pensando que hay que conseguirlo, pero comprendo también la situación actual de pocos recursos, ¿vale? Y al final muchas veces hablo con la gente y se agobia porque no tiene, y vamos a intentar, hay muchas maneras de hacer las cosas, vamos a intentarlo, porque al final la difusión siempre anima, ¿vale? Y después a la derecha, pues también tenemos grandes formatos, con lo que utilizamos un esquema de trabajo, como puede ser la digitalización de obras de arte, ¿vale? Que es un poco. Entonces, bueno, según lo que tengamos, pues vamos trabajando de una manera o de otra. La catalogación, que ya vamos a ir un poquito más rápido porque me voy a quedar sin tiempo. Al final esto es una parte fundamental, es una frase del cofundador de Getty, que si tenéis la fotografía adecuada para el usuario, pero no podéis localizarla fácilmente, no tenéis la fotografía adecuada, no tienes nada. Pues, tenéis muchísimas fotografías y no están catalogadas, verdaderamente no vale para nada, porque después si un investigador te viene y no tiene ni idea dónde encontrar la fotografía, pues apaga y vámonos, ¿vale? Compilar está bien, que sí, pero que otra parte fundamental es esta, ¿vale? Saber dónde están tus fotografías y cuántas tienes. Además, si sabéis y catalogáis vuestras fotografías, hacéis una descripción de vuestro inventario, o hacéis un inventario general por lo menos, sabéis lo que tenéis, que después si tenéis que hacer partidas presupuestarias de conservación, tenéis que hacer actuaciones, tenéis que comprar un equipo, a que nadie se le ocurre. Llegas a un nivel archivo y ve un inventario, y lo que estaba hablando del equipo para digitalizar diapositivas, y me dice, no, es que tengo 20 diapositivas, pero voy a comprar un escáner, Cool Scanner, y digo, bueno, pero no, a ti te hace falta a lo mejor que tiene un montón de placas estereoscópicas de cristal, pues lo que te hace falta es un equipo de digitalización especializado en eso. Si tenéis una catalogación inicial, por lo menos un inventario, pues vamos a poder un poco saber por dónde nos vamos a mover, ¿vale? Cuantificación de patologías también, por si tenéis desperfectos, tengo que llamar a un conservador cuánto me puede salir, ¿vale? Valorar vuestros recursos también, que es lo que tenemos, que también es importante a la hora de darle difusión, o pedir algo, porque al final yo siempre pienso en estas cosas de pedir dinero para intentar hacer más cosas. Entonces, si tienes que hablar con Diputación, por ejemplo, o tienes que hablar con cualquier aspecto, que sepáis lo que tenéis para poder pedir dinero, ¿vale? Y al final una facilidad de que si tenéis que cuantificar y catalogar la fotografía, una facilidad de trabajo para ti y para las personas que vienen, los usuarios, ¿vale? En estos aspectos es parecido al archivo, principio de procedencia, respecto al orden originario, ¿vale?
sepáis que se puede hacer una descripción de conjunto individual, ¿vale? Y salvaguarda la documentación complementaria, súper importante, porque eso es una cosa que se pierde muchas veces en los archivos fotográficos. A mí toda la información que viene de la fotografía me es interesante. Las cajas donde se ven las placas de negativos, muchas veces el fotógrafo hace anotaciones, indicaciones, forma de trabajo, manuales que tiene el propio fotógrafo que te llegan. Toda esa información enriquece tu archivo, siempre. Hay que guardarlo todo, ¿vale? Eso sí, con cabeza. Si tenemos nuestra caja original del autocromo y tenemos nuestro autocromo guardado pensando que es el mejor sitio, pues a lo mejor una caja de principio de siglo que seguramente tiene un cartón ácido no es la mejor opción para guardar nuestro archivo, ¿vale? O sea, se separa el archivo, se pone en su papel de conservación, lo que sea, y la caja se guarda en otro lado, ¿vale? Pero no lo tiramos, siempre guardamos, ¿vale? Nosotros en la Fundación González Vía pues hicimos una base de datos con una ficha descriptiva, que esto es un poco con algunos de los campos. Nos basamos en la de las compañeras de Sevilla, y a partir de ahí también, cuando yo me incorporé, también le hicimos una revisión de algunos parámetros para un poco igualarlo a europeana, lo que se está haciendo actualmente, ¿vale? Donde tenéis aquí una serie de conceptos que además son diferentes a de vuestro archivo a un archivo normal, porque vais a tener que tener procedimientos fotográficos, vais a tener que tener una serie de factores que son importantes en la fotografía, porque además vosotros en vuestro archivo normal no ponéis si es un positivo, si es un negativo, hay cosas que tenéis que señalar, ¿vale? Entonces, es una base parecida a la del archivo, pero tenéis que tener ahí una serie de especificaciones técnicas diferentes, ¿vale? Libro que si queréis apuntaros y queréis saber ese tema, el libro de Joan Boada, ¿vale? Que además el libro de Joan Boada es, yo lo digo porque en Diputación de Girona está gratuito en PDF, vamos, que en la propia página del ayuntamiento lo podéis descargar, un libro de 700 páginas, que es la Biblia de la catalogación fotográfica, gratuito, ¿vale? Una cosa, el otro día, en el último curso que estuve dando, había demasiada gente buena, que da un poco de vértigo para mí, pero ahí hablando me dijo, el expurgo, me dice, pues yo nunca he estado en ningún tema de archivo fotográfico que me han hablado del expurgo, y dije, pues es verdad, porque no es algo que se suele decir, pero que sepáis que hay que hacerlo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos tacos de la misma fotografía, y cuando digo tacos, no digo un taco, digo 7 tacos de la misma fotografía. Si estamos hablando de que siempre estoy hablando de conseguir recursos, de que hay que conseguir dinero, de las cosas que son complicadas, tener 800 fotografías repetidas pues no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a comprar una funda de conservación, una caja de conservación para las mismas 800 fotografías? Entonces que tengáis en cuenta que también se debe de hacer expurgo de archivos fotográficos. 3 copias de una misma fotografía. Yo siempre intento guardar las fotografías que tienen algún tipo de diferencia o desperfecto. La guardo también para esa información del día de un conservador que sepa que tiene esa fotografía también, o la imagen que tiene por fabricación tiene un desperfecto, me la quedo también, ¿vale? Porque digo, mira, esto es historia para una persona que quiera reconocer o está estudiando este procedimiento fotográfico. Mira, pues aquí se vendía esta fotografía que daban unos fallos a la hora del revelado en color, que mira, tengo 5 fotografías iguales. Si tengo que hacer copia de este tipo de fotografía también me quedo una, ¿vale? Pero eso también tengo que reconocer que es un poquito exquisito por mi parte. Pero que sepáis que existe, ¿vale? Y después a todo esto, pues se le une que también trabajamos el tema de preservación y conservación, que ya cuando yo llegué ya se habían hecho una serie de medidas, ¿vale? Tenemos nuestra caja de conservación específica para fotografía, nuestra funda de conservación. Estos últimos años estamos también midiendo la humedad y la temperatura de nuestro archivo, teniendo en cuenta que nosotros somos un archivo privado muy pequeño, con pocos recursos, y que no hace falta hacer bitácoras para darse cuenta que una bodega a lo mejor no es el mejor sitio para almacenar un archivo. Eso está claro, pero bueno, dentro de la situación que tenemos, pues bueno, vamos midiendo, vamos buscando los mejores emplazamientos que podemos encontrar para el tema de ir conservando nuestras fotografías, ¿vale? Y se van también haciendo pequeñas actuaciones individualizadas de conservación y de preservación fotográfica, ¿vale? Vamos estabilizando algunos cristales rotos, vamos haciendo limpieza, en fin. La conservación es otro de los aspectos súper complicados de la fotografía. Sí que os digo que si os vais a meter, por favor, consultarlo a una persona especializada. Hay personas como Pablo, que está trabajando con la Junta de Andalucía, que es de lo mejorcito que hay en Andalucía, y por experiencia propia os digo que si tenéis dudas podéis preguntarle, que creo que no hay nadie que esté en preservación y conservación que sea muy cerrado a la hora de no poder ayudar a otra persona a preguntar. Yo mismo, si tenía alguna duda, no tengo ningún problema. Pero que antes de meter la mano en algún lado, por favor, consultarla, ¿vale?
porque hay una larga historia en la preservación y la conservación fotográfica a principios del siglo de cargarse de daguerrotipo, con todas sus buenas intenciones, pero ha existido, ¿vale? Entonces, que sepáis que es complicado. Si no, siempre tenéis la preservación, el Photoshop, para fotografías como esta, que es Manuel María González, con Vías dándose la mano, justo en la época en que la empresa se formaliza con los dos nombres, ¿vale? Que es una casualidad que hemos encontrado esta fotografía, que la tenemos, pues siempre podía hacer una restauración digital y punto. Mejor que meterle la mano, ¿vale? Pero bueno, que se puede hacer, pero que sepáis que, por favor, consulta a los especialistas, ¿vale? Que además, lo que estamos hablando, hay gente joven que está saliendo muy buena. Y voy dándole más caña. Por último, difusión, fundamental. Vuestro archivo cerrado en el archivo no vale para absolutamente nada. Hay que darle difusión, se tiene que dar a conocer. Porque cuanta más difusión deis, más fácil vais a poder conseguir después recursos, así de simple, ¿vale? Y nosotros queremos más recursos para hacer más cosas. Aquí se ha dado el caso de libros de fotografía, como Adrián Fató, que estuvo trabajando con nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos muchísimas consultas de la propia empresa, pero consultas exteriores, abierto a cualquier consulta, gratuita. Nosotros damos la fotografía de forma gratuita, que no todo el mundo lo hace, ¿vale? Y después actividades que nosotros, el Día Internacional de los Archivos, la exposición fotográfica que se hizo del archivo fotográfico, ¿vale? Y conferencias que damos, tanto yo del archivo fotográfico como con Jesús Anguita, ¿vale? Que lo que hacemos es difusión y dar a conocer los archivos fotográficos, que creo que es fundamental, ¿vale? Vamos a ir de la familia y os pongo una fotografía de la Coda Brownie anteriores, de las primeras, de las que son circulares, que da diferencia con las otras que son cuadradas, de Doñana. Primera fotografía que te vas a poder encontrar de Doñana de finales del 19, ¿vale? Eso lo tenemos en nuestro fondo. El fondo de Altillo, uno de los fondos más importantes, que es una parte de la familia, que unas mujeres que estuvieron allí, que murieron sin descendencia, y lo tenemos nosotros. Fondo súper rico también y variado, ¿vale? Pues tenemos un fondo como los libros del Cuco, que es que Pedro Nolasco González, todas las personas que venían a Jerez, como no había hotel, se quedaban muchas de ellas en su casa y tenía unos diarios donde tenía apuntado todo el que venía para que firmara. Y además les pedía una fotografía. Entonces, es magnífico para catalogar, ¿vale? Porque tenemos las personas con una foto suya, con una firma, con su... Entonces, yo veo fotos, personas del 19 que no tengo manera de reconocer, pero veo estos libros y digo, ah, aquí te pillé. Te he visto aquí, te he visto por el otro lado, ¿vale? Para Alberto, el fotógrafo, aquí esta foto de Juan Bautista Dubó, que es uno de los fundadores de la bodega, que en la parte de atrás de la carta de visita tiene puesto su nombre, que imaginamos que es porque estaría en Inglaterra, porque murió no llegó a conocer la expansión grande de la albúmina aquí en España, y estaría en Inglaterra. Imagino que como era el comercial de allí de Inglaterra, pues para dar las fotografías como se daban las cartas de visita, pues pondría su nombre para que todo el mundo recordara que tú eras el que vendía los vinos, ¿vale? Entonces esa relación de fotografía, vino, ¿vale? Familia, que se inicia desde el principio. Carta de visita tenemos una amplia variedad, miembros de la familia viajaban fuera, se hacían cartas de visita, repartían, se juntaban con la realeza, tenemos muchísimas fotografías de la realeza de la época, tenemos además fondos súper interesantes. José Luis Jiménez hace poco nos legó un fondo, unos álbumes magníficos, ¿sabes? Con la historia de los inicios de la fotografía en Jerez, súper interesantes, ¿vale? Y es que al final lo que tenemos es un conjunto enorme que, si podéis ver, de Jerez tenemos una representación de casi todos los fotógrafos que ha habido. Esto es la historia de la fotografía de Jerez, la tenemos nosotros. Una representación enorme de los fotógrafos de Jerez, de Cádiz, de Sevilla. Incluso tenemos, por la continuidad que hay entre la propia bodega y la fotografía, la actividad fotográfica en la ciudad, tenemos sagas fotográficas durante muchos años, y tenemos fotógrafos que van... El estudio fotográfico empieza con uno y va siguiendo con otro durante mucho tiempo, ¿vale? Diego González, los Pereira, padre e hijo, estuvieron trabajando también para nuestro archivo. Es que el cantidad de patrimonios que tenemos es
espectacular, ¿vale? Ejemplos increíbles como Leopoldo Casiñol, que hacía fotografía a color cuando no había fotografía a color. Lucas de Orón lo hizo en 1877. Ya Leopoldo Casiñol en los 60 largos ya estaba presentando la fotografía a color. Y es una persona desconocida en la historia de la fotografía nacional y mundial, ¿vale? Si tenemos de tema local, tened en cuenta que la bodega ya funcionaba bastante bien. De Madrid tenemos, los mejores fotógrafos de Isderí, de fotografía tenemos también. De Londres, los mejores fotógrafos de la época, tenemos ejemplos fotográficos, ¿vale? De la riqueza. Y después tenemos un fondo empresarial, que va de la mano también un poco de la familia, donde tenemos fotografía de la actividad normal de la empresa, fotografía de los trabajadores. Antes estaba hablando con un compañero que me decía que su padre o su abuelo había trabajado en la empresa. Digo, pues nosotros tenemos una ficha con la fotografía de esas personas, ¿vale? Es que de todo. Después tenemos fotografía más artística, vamos a decir, de Pereira, ¿vale? Y esa unión que tenemos entre el archivo y la fotografía, tenemos fotografías de Lauren, que vino a la bodega, y tenemos las cartas que hubo, porque hoy hubo una pequeña disputa entre la bodega y Lauren, entre cuántas fotografías me has pedido, cuántas quieres pagar, y tenemos una serie de correspondencias que podemos investigarla también a la hora de querer hacer un estudio sobre Lauren, el trabajo en la provincia de Cádiz, en González Vías. Por eso digo que nuestro archivo es muy rico, ¿vale? En variedad. Ejemplos varios de fotografías, ¿vale? Si tenemos de la bodega, también tenemos de la viña. Por la propia técnica fotográfica, la historia de la fotografía no es una cosa que tengamos a 5 minutos, ¿vale? Desde el principio, pero sí que es verdad que cuando ya la técnica permite hacer fotografía en el exterior con una amplitud de trabajo, pues tenemos amplia variedad, ¿vale? Publicidad, visitas, ¿vale? Desde el principio de visitas tenemos una recopilación de todas las personas que vienen, unos libros de visitas por año, donde podemos encontrar todas las personas importantes que van viniendo, ¿vale? Fondo de Inglaterra también, ¿vale? González Vías en UK. Reportajes fotográficos, desde el primero de Ricardo Valderrama, uno de los primeros fotógrafos de Jerez, hasta un álbum de principio del siglo precioso de la bodega. Primeros reportajes, no podemos compararnos con Osborne, también lo digo, que hay uno del 19, pero bueno, que sepáis. Y un reportaje de los años 40 de Pereira, magnífico también, ¿vale? Tenemos una colección de postales, porque también la propia bodega las vendía, pero también vinieron a hacer fotografía postal, la historia de Jerez, el circuito, ¿vale? Tenemos una colección de negativos, tenemos gran formato también. Y tenemos hasta otro fondo, como de las bodegas que ha adquirido la empresa, como Veronia, ¿vale? O Chinchón. La oportunidad que nos aporta, pues al final tenemos una serie de documentos históricos súper importantes. Aquí tenéis la visita de Isabel II a González Vías, donde tenemos 6 fotografías estereoscópicas, de las primeras que se hacen en Jerez también, ¿vale? Y tenemos elementos como la estación de tren antigua, que somos los únicos que tenemos esa fotografía, ¿vale? La Manuel María, ¿vale? Elementos de la bodega que ya no existen como valor para la hora de buscar nuestro archivo. Aquí tenéis un ascensor que ya no existe, un vienteveo, que es un elemento de la viña que tampoco ya se utiliza, los trabajos de arrumbadores, ¿vale? Para la clarificación de la yema, acontecimientos que han existido, como el incendio en la bodega, la huelga del 34, donde Manuel María está ahí jarreando vino, porque no había trabajadores en ese momento, ocio, los trabajadores de la viña comiendo con un lebrillo, cómo se hacían las fotografías, elementos de ocio de la época como el tenis, que tenemos fotografías iniciales, ¿vale? Y fotógrafos amateur, porque Ricardo Valderrama, uno de los primeros fotógrafos amateur, tenemos fotografías, y los propios miembros de la familia, algunos como Manuel María, también tenemos fotos, ¿vale? Procedimientos fotográficos varios, esto que estaba hablando de la conservación, elementos de conservación que fallan, pues también tenemos aquí una colección que nos da valor a la hora de hacer un estudio de la fotografía. Datar cuál es la primera fotografía a color que tenemos en Jerez, 1961, que es la primera que tenemos de la bodega. También nos ayuda a tener catalogado ese archivo, reconocer cuando tenemos esa fotografía. Fotografías aéreas que nos explican cómo está estructurada la ciudad, una ciudad que está estructurada en el mundo del vino, cómo se desarrolla, cómo se estudia, estilos de fotografía, fotografía artística que también nos legan, ¿vale? Y, por ejemplo, el artículo de retoque, pues técnicas de retoque fotográfico también la podemos hacer, porque tenemos negativos que podemos reconocer cuáles son los retoques realizados en la propia fotografía, ¿vale? Y conclusiones, que he ido más rápido de lo normal y en la punto final, lo siento mucho. Mira que lo he dicho, que quería... La fototeca asegura la preservación para el futuro de todo el patrimonio fotográfico. Subraya la importancia de los documentos de la fotografía como documento histórico, fundamental, algo que se está reconociendo hasta hace poco. Es una fuente para la microhistoria, para todo tipo de historias, ¿vale? Su difusión permite el acercamiento al mundo del vino, a los archivos, a los investigadores y a los aficionados, ¿vale? Porque nosotros estamos abiertos para todo. Añadimos conocimiento y valor, que se retroalimenta un poco para su preservación y conservación, porque todo ese tipo de actividades, todo ese desarrollo que estamos haciendo, lo único que hace es que se dé a conocer ese patrimonio fotográfico del vino o otro cualquiera,
y lo que fomentamos es que se sigan desarrollando más actividades al respecto, ¿vale? Porque el patrimonio fotográfico es algo que se ha estado abandonado hasta hace muy poco tiempo y tienen necesidad de verdad en hacerlo, ¿vale? Y la necesidad de nuevos proyectos culturales fundamentales, ¿vale? Ejemplo que estaba diciendo, yo trabajo en muchos archivitos privados en diferentes aspectos, se pueden hacer cosas con pocos recursos, de verdad. El archivo de San Miguel es un ejemplo, con muy pocos recursos se está empezando a sacar para adelante y lo único que hay que hacer es tener una serie de conceptos claros, ¿vale? Y cualquier persona, creo que trabaja en este archivo, y lo digo por los otros profesionales, estamos dispuestos a ayudar, no creo que tengamos ningún problema en que nos consulten y ayudemos. Y desarrollar proyectos para adelante, siempre, con los recursos que tengáis, y creo que es fundamental, ¿vale? Dar a conocer estas cosas. Hay muchos ejemplos y se están haciendo, y en ciudades como Barbate, Algeciras, hay gente particulares que están haciendo unos proyectos increíbles, ¿vale? Así que, aunque no tengáis una financiación privada, hay que echarle para adelante, ¿vale? Y agradecimiento, Santi, por esta jornada, porque Gran Roma, el conservador de la Emmahound, dice que una de las peores cosas que le puede pasar a la fotografía, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es promocionar el interés sin una educación de cómo se debe tratar la fotografía. Y eso es fundamental, porque también creo que el fomentar la fotografía por sí a lo mejor tampoco es lo correcto. Entramos en una mercantilización. No, vamos a educar cómo se tiene que tratar y vamos a trabajar con ella sin ningún tipo de problema, ¿vale? Recordaros que la fototeca de la Fundación González Vía está viva, estamos abiertos a todos, no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Y agradecer a las jornadas por general, al Archivo Provincial por generar esta jornada, a la Fundación González Vía por darme la oportunidad de trabajar, porque recuerdo que esto es un archivo privado y que hay muy pocas personas, archiveros fotográficos, trabajando en archivos privados. Entonces, tengo que darle agradecimiento porque si no me dan la oportunidad y pagan mi sueldo, yo no estoy aquí, ¿vale? Y a los ponentes que están aquí, que muchos los conozco y los saludo, y al público por escucharme y aguantarme durante este ratito, ¿vale? Así que yo con esto termino, tenéis mi correo aquí, tenéis el correo de la Fundación también para cualquier consulta, y nada, abierto a todo y agradeceros vuestro tiempo. Muchas gracias.